Pero no seremos nosotros quien lo diga, sino que vamos a tener ahora la presencia de dos personas que nos hablarán precisamente del papel de la educación para construir el futuro. Esas dos personas son Nieves Segovia, presidenta de SEC Education Group, y Giuseppe Auriccio, director de innovación para el aprendizaje en SEC Education Group. Vamos a dar un fuerte aplauso a los dos y les vamos a invitar a que tomen asiento. Muchas gracias, bienvenidos. De la Universidad Camilo José Cela, que forma parte del grupo y que, bueno, tenemos el orgullo de decir que es el campus más sostenible de Europa, con lo cual pues intentamos que nuestros alumnos no solamente aprendan de lo que les decimos, sino de lo que nos gusta hacer y aquellos valores en los que creemos. Algunos han dicho que habían preparado con un Zoom o un Teams, lo que sea, la sesión. En nuestro caso, como trabajamos juntos, no hemos preparado absolutamente nada. No sabemos qué va a pasar, pero sí sabíamos antes de llegar que el foco en la educación a lo largo de la mañana se iba a poner, ¿no? Cuando uno habla de desafíos, de retos, de prospectiva, de dificultades, generalmente recurrimos a la educación como, no sé si decir tabla de salvación, pero sí de ese espacio en el que seguramente podemos encontrar las soluciones. Y seguramente ha sido cierto a lo largo de muchos años. Ahora tengo que trasladarles la noticia de que eso ya no es así, que no podemos hacerlo solos, que no podemos asumir tantísimas responsabilidades que la sociedad del aprendizaje deposita en un sistema educativo formal que se está rompiendo en tantos lugares, que todos somos agentes que educan o que hacen lo contrario, y que en este momento en el que estamos de punto de inflexión y de cambio y de transformación, el sistema educativo se enfrenta a la misma incertidumbre que se enfrenta cualquier otro de los sectores que hemos visto esta mañana y que han atravesado o que están en una fase de disrupción, con la diferencia de que nosotros nunca jamás creímos que eso fuera a suceder. Siempre pensamos que el sistema formal de educación está trincherado detrás de un muro muy grueso, ¿no? De la regulación, de la certificación del conocimiento, que son estructuras centenarias, milenarias en algunos casos, que de hecho se crean para preservar el status quo, y cuando todo eso se rompe a nuestro alrededor nos encontramos exactamente en el mismo lugar de incertidumbre que están ustedes en cualesquiera de sus sectores. Y como les decía, les necesitamos, se habla mucho de lo acabamos de oír, ¿no? La colaboración público-privada, pero yo quiero desde aquí hacer una llamada a la educación, formal respecto de todos los que educamos y no formamos parte de ese sistema más estructurado, porque será la única manera de formar líderes, ciudadanos, que hagan de este mundo un lugar un poquito mejor, ¿no? que hace mucha falta. Y precisamente para hablar de todo esto, hace un par de semanas tuvimos una reunión importante, un evento importante aquí en esta sede nueva de la Universidad Castellana, que llamamos el Global Education Forum. Igual algunos de ustedes han podido leer sobre ello o incluso asistieron, ¿no? En el que más de 120 o 130 expertos nacionales e internacionales debatimos, compartimos conversaciones acerca de qué nos iba a pasar en el mundo del aprendizaje, que ya va incluso más lejos solo que esa parte, ¿no? de X años de educación formal, sino qué va a pasar con la sociedad, cuál es nuestro rol, cuál es nuestro sentido de propósito, y todos para concluir en una sesión, como digo, importante, que sabemos muy poquito de lo que tenemos por delante. Pero de ese poquito que sí sabemos y de ese poquito que aprendimos entre todos, ¿no? Y como digo, creo que fue un evento pues, excepcional por la calidad de los ponentes, en muchísimas mesas redondas distribuidas a lo largo y ancho de todo este campus. Bueno, pues de lo poquito que sí aprendimos, a mí me gustaría pedirle a Giuseppe que nos hiciera un pequeño resumen de en qué medida nos va a ayudar. ¿Es la IA la gran oportunidad o una amenaza difícil? ¿Qué debemos hacer ahora en las aulas y fuera de ellas para poder contribuir de una manera y tener el impacto que pretendemos, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y respuestas o certezas pocas, pero quizás intuiciones no salieron de este foro y yo anoté tres que para mí son importantes y claramente tendrán que
explorarse más en los próximos meses y años. La primera es un poco la combinación entre el humano y la inteligencia artificial, ¿no? Cómo, digamos, de hecho estoy empezando a hablar no tanto de inteligencia artificial, sino sustituyendo la A de artificial por aumentada. Es decir, tenemos que pensar en convivir, ¿no?, con esta inteligencia artificial, y esto tiene unas implicaciones respecto a ¿no?, fortalecer lo que nos hace humano, ¿no? En la reunión del GEF, del Global Education Forum, se habló mucho de las skills, de las competencias duraderas, las que realmente son propias del humano y no de la inteligencia artificial. El amor, la creatividad, el pensamiento crítico, ¿no? Fue uno de los aprendizajes, ¿no? La segunda es, obviamente, como en cualquier empresa, la inteligencia artificial, la que acabamos de escuchar, impacta en sus procesos, en su oferta, propuesta de valor, y esto es lo mismo en la educación. Entonces nos estamos cuestionando, ¿no?, cuál van a ser las metodologías, las formas de aprender a futuro. Y se hacen posibles quizás escenarios que jamás no hubiéramos pensado posibles. Por ejemplo, la personalización del aprendizaje, una tutorialización a escala. Claramente esto no quitará la presencia, ¿no?, del profe, pensamos que hay un valor, pero cambiará la manera de acompañar los alumnos a lo largo de su trayectoria formativa. Y pensamos en mejor, ¿no? Estas posibilidades en un mundo analógico no eran posibles por costes, por otras razones, quizás se nos acercan. Y la tercera, el aprendizaje que un poco escuchamos también antes, de ir sin prisa pero sin pausa, es qué gobernancia le tenemos que poner alrededor de la adopción de la inteligencia artificial. Nosotros estamos en un sector, obviamente, de la educación que quizás más incluso de otros tiene unos compromisos éticos, ¿no?, con el uso de datos, tiene una cierta, yo creo, saludable, digamos, protección a lo que son sus clientes, por lo cual no es acercarse a cualquier gadget que te lancen mañana ni comprar cualquier promesa que te hacen, sino establecer un modelo de gobernanza que te permita fijar una estrategia, guiar exploraciones con pilotos y finalmente decidir con criterio qué cosas sirven y cuáles menos. Entonces, quizás tres cosas: esta humanidad que tenemos que destacar, el proceso de aprendizaje que va a cambiar sí o sí, y finalmente un acercamiento, digamos, con criterio a la adopción. Es lo que destacaría yo. No, es cierto que compartimos muchas incertidumbres y, como digo, muy poquitas certezas, pero comparto tu visión que seguramente aquellas charlas, ponencias que tuvimos acerca de aquello que nos hace humanos, ¿no?, fueron las que tuvieron mayor impacto. Y seguramente ya el hecho de poner en un evento de estas características una charla que se llama ¿qué nos hace humanos?, es algo que no hubiéramos hecho hace X número de años, porque hemos tenido muy claro, ¿no?, los seres humanos, nosotros nos dedicamos al perfeccionamiento, ¿no?, a que cada alumno alcance su máximo potencial, etcétera. Y ahora nos tenemos que hacer un replanteamiento de cuáles son esos atributos que realmente son diferenciadores, y seguramente hacer la reflexión también de qué parte del propio sistema hasta ahora era automático, habíamos automatizado, y entonces en qué medida nos puede permitir humanizar el propio sistema educativo la inteligencia artificial. Entre las profesiones que estoy segura que no van a desaparecer será la de los buenos maestros. Otros que a lo mejor hacen otro tipo de tareas más rutinarias, quiero decir, aquellos maestros que no han tenido en nosotros el impacto, que seguramente si pregunto cuántos profesores tuvieron un impacto en sus vidas, pues con los dedos de una mano seguramente sobrarán, ¿no? Y hemos pasado por tantísimos, ¿no? Pues esos de los dedos de la mano, esos que a todos ustedes les han transformado, seguirán teniendo, no digo que seguirán teniendo una relevancia, tendrán muchísima más relevancia, porque serán precisamente los que nos permitan seguir haciendo ese nuevo propósito, recuperar el propósito original, de alguna manera, de la educación.
otro tipo de tareas mucho más rutinarias dentro de la profesión docente, afortunadamente se podrán externalizar y hacer mucho mejor, como decía Giuseppe, pudiendo de verdad personalizar en el ritmo y el estilo de aprendizaje, en la necesidad de cada uno, bueno, pues el proceso de enseñanza. Algo que es un ideal, el que venimos hablando durante tantísimo tiempo, pero que la realidad es en el modelo tradicional de enseñanza, en la estructura tradicional que tenemos en el sistema educativo, aulas, etcétera, compartimentado, el conocimiento, el espacio, el tiempo, la agrupación por fecha de manufactura, etcétera. En fin, todo esto ya tiende a desaparecer porque, como hemos oído, pues el conocimiento está totalmente desintermediado. Y yo te quería lanzar otra cuestión, y es que en este proceso de disrupción en el que evidentemente estamos, ¿no? La mala noticia es que todo debe cambiar, la buena es que todos tenemos que aprender a lo largo de toda la vida, con lo cual también romper esta idea de tiempo en cuanto a escuela, universidad y luego, bueno, eso que a veces decimos del mundo real, ¿no? Que si lo otro no lo es, pues no sé, pero esa compartimentación que tenemos se ha roto, eso también lo sabemos, pero en esta reflexión tenemos que hacer este 180 en el que tenemos que hacer exactamente lo contrario que venimos haciendo hasta ahora, ¿no? Y eso fue otra, a lo mejor, de los aprendizajes. Hasta ahora lo que ha hecho el sistema educativo es que los alumnos aprendan a contestar. Hacemos las preguntas y ellos contestan. Y ahora tenemos que enseñarles a preguntar, porque es de lo que se trata. La respuesta no importa tanto como la calidad de la pregunta. Eso es de las primeras cosas en los que nos está entrenando como seres humanos ChatGPT. Sí. Hace poquito, y ahí te dejo el tema, hace 4 días, en una reunión con alumnos, un alumno dijo, es que ChatGPT me enseña de otra manera. Directamente hizo una asociación ChatGPT-profesor. Se utilizó el término me enseña. A mí eso me pareció un momento de impacto. ¿Tú cómo vives ese 180? O sea, yo creo que con la oportunidad viene una exigencia brutal, ¿no? Como tú bien dices, quizás por primera vez estamos delante de una necesidad que ya, digamos, no se puede escaquear, de cambiar nuestras maneras de enseñar a hacer lo que realmente nos dice la teoría deberían ya ser, o sea, procesos digamos, adaptativos, procesos basados en conversación y sobre todo un aprendizaje, una enseñanza que no se fija solo en el output final y la evaluación del mismo, sino en cómo a lo largo de la tarea el alumno ha aprendido, ¿no? Imaginaros este escenario, ¿no? Actualmente un profe asigna una cosa al alumno, el alumno vuelve a casa, los que puedan tienen un tutor al lado y resuelven algo con el tutor y finalmente lo devuelven al profe que le da una anotación. Pues imaginaros el escenario en que el profe sigue obviamente pidiendo algo al alumno, pero a la vuelta a casa es un tutor de inteligencia artificial que le acompaña y es esta inteligencia que le devuelve al profesor, digamos, el proceso que ha seguido el alumno, diciéndole exactamente en dónde ha tenido dificultad, en dónde posiblemente ha ido más rápido. Y por tanto el profesor es capaz de ver el proceso que ha seguido y adaptar lo que pasa en el aula a la necesidad del alumno o del grupo de alumnos. Claro, es un cambio, digamos, de paradigma total que antes no era simplemente posible en un mundo analógico, ahora lo es. Esto implica, y la cosa más difícil, el cambio de las rutinas que definen las profesiones, y en este caso el profesor, ¿no? Entonces es no tanto la tecnología lo que a mí me preocupa en particular, porque la tecnología vendrá y siempre ha venido, es el change management, el cambio, ¿no?, de hábitos, de rutinas que tenemos que asumir para realmente aprovechar de este mundo de inteligencia aumentada, o sea, yo con la máquina y no contra la máquina. Claro, es un reto, pero afortunadamente tenemos un cierto tiempo y esto no creo que es más una maratona que un sprint de aquí digamos, a Navidades, ¿no? Bueno, espero que no sea hasta Navidades. Pero hay que empezar. Seguiremos aprendiendo y de eso se trata, claro, hay ¿no? que empezar. De seguir aprendiendo siempre, y en esto no hemos hecho más que empezar. Y yo creo que, por otro lado, y en eso también estábamos, yo creo que todos de acuerdo, se abre en este momento, pues yo creo que el momento más apasionante para el mundo de los seres humanos, del aprendizaje, como una parte fundamental de ese desarrollo de los seres humanos, un punto de inflexión en nuestro proceso evolutivo
que no nos vamos a perder y en el que vamos a seguir trabajando. Pues nada. Pues muy bien. Estupendo, muchas gracias. Un placer.